Muy bien, hermano, damos gracias al Señor nuevamente por esta parte de nuestro culto que tiene que ver acá ahora con el mensaje de la palabra del Señor. Y les invito entonces para hoy a abrir su Biblia en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24. Durante casi 2 años hemos venido llevando una serie de sermones a través del Evangelio de Mateo. Interrumpimos para hacer algunos énfasis en algunas épocas del año, pero cuando pasa ese énfasis seguimos nuestro estudio expositivo sobre el Evangelio de San Mateo. Y hoy hemos llegado al capítulo 24 y trataremos del versículo 3 en adelante. Mateo capítulo 24, y vamos a tener la Biblia lista allí. Ahora, hermanos, en este capítulo 24, si usted lo ha leído, ya lo sabe, es un capítulo que se ha prestado para todo tipo de especulaciones y debates, porque tiene que ver con las profecías acerca de acontecimientos futuros. En ese capítulo 24, pues hay cosas que han pasado ya y hay cosas que no han pasado todavía. Y eso es lo que estamos tratando de mirar con la ayuda del Espíritu Santo. Trataremos entonces de examinar aquí lo que el Señor ha dicho, buscando pues atenernos a las reglas de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, es decir, tratar uno de encontrar lo que realmente dice allí y no hacer especulaciones ni inventos como hacen muchos predicadores sobre situaciones que no entienden. Entonces trataremos de ser honestos con esto. Ahora, el Señor acaba de profetizar en los versículos anteriores al capítulo 24, acaba de profetizar que el gran, majestuoso templo de Salomón, junto con la ciudad, va a ser destruido y no quedará piedra sobre piedra, como realmente sucedió 40 años después de que el Señor dijo estas cosas. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Pero luego el Señor, que está hablando de estos asuntos que van a suceder, empieza a revelar algunos detalles que habrán de pasar antes de esa destrucción, que está próxima, que va a suceder 40 años después. Y entonces vamos a leer el versículo 3. El versículo 3 dice lo siguiente, del capítulo 24: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O del fin del mundo. Entonces los discípulos, cuando el Señor les dice: mire, este templo no va a quedar piedra sobre piedra, se preocupan y empiezan a preguntarle al Señor: ¿cuál señal habrá de eso que va a suceder? Y es una buena pregunta. Ahora, nosotros sabemos que los judíos en este momento, los que estaban allí, los discípulos y todos los que estaban con el Señor, porque estamos a 2000 años de distancia, los que estaban con el Señor esperaban ansiosos el establecimiento del reino de Dios, los creyentes, porque ellos pensaban que al venir al reino de Dios inmediatamente iban a ser liberados de la opresión del yugo romano, porque en este momento Jerusalén y toda la Palestina estaba bajo el yugo de Roma. Los discípulos esperaban con anhelo el día en que volverían a ser libres como nación
serían gobernados por un rey justo y conocerían ese reino de Dios tan prometido desde el Antiguo Testamento. Ese reino glorioso de tantas promesas. Y por eso entonces los que están con el Señor ahí le dicen: Señor, ¿cuál señal nos das? ¿Qué señal habrá para que nosotros sepamos? ¿Y qué es una señal? Una señal sirve para confirmar, autenticar o corroborar algo. Entonces lo que le están diciendo al Señor los discípulos es lo siguiente: mire, Señor, vamos a creer lo que usted está diciendo, pero ¿cuál será la señal para saber que las cosas ya están ocurriendo o que están próximas a ocurrir? ¿Cómo saberlo? ¿Cuál señal podremos ver de tu venida cuando todas las cosas lleguen a su fin? Y nuestro Señor entonces responde haciendo algunas advertencias. El Señor le dice que viene un juicio sobre la humanidad, pero antes de que eso suceda, corren el riesgo de ser engañados. Versículo 4. Vamos ahora sí entonces, después de la pregunta, lo que el Señor empieza a decir. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La primera cosa, porque hay el riesgo de ser engañados cuando se tocan estos asuntos. Hay el peligro de que sean desviados, apartados del camino recto, que los engañen y terminen errando, vagando y queden perdidos, vagando en el espacio sin ninguna seguridad. ¿Cómo pueden ser engañados? Y entonces el Señor empieza a decir cómo pueden ser engañados. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, el Señor lo que está diciendo es: muchos van a venir tratando de suplantarme. Van a venir con engaños, haciéndose pasar por mí. Muchos van a venir diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, soy el enviado de Dios. Ahora, desde los tiempos apostólicos hasta hoy, por espacio de 2000 años, han aparecido falsos cristos en el mundo, engañando a muchos. No es nuevo lo que el Señor dijo. Dijo: cuídense porque van a ser engañados. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y hace 2000 años que han venido muchas personas diciendo: yo soy el Cristo, el enviado de Dios. Y creo que eso es un problema recurrente, es decir, un problema que ha venido sucediendo. Según algunos informes que estuve investigando, aquí en América Latina han proliferado las sectas falsas durante la segunda mitad del siglo XX y lo recorrido de este siglo XXI. Es decir, después de 1950 hasta nuestros días, ha habido un aumento de sectas falsas. Por todo el mundo también, no solo aquí. Hay una buena cantidad de locos vestidos con túnicas blancas y sandalias y pelo largo, afirmando que ellos son el Cristo. Y reúnen mucha gente. Hace unos 40 años, yo estaba recién convertido al Señor, apareció un puertorriqueño diciendo que él era el Cristo que había de venir. Entonces tomaba estos pasajes y decía: yo soy el Cristo.
Y una de las últimas sectas perniciosa, engañosa, es una secta llamada Creciendo en Gracia, que el hombre también afirma que él es Jesucristo. Y lo peor es que el Señor profetizó que esas sectas que van apareciendo cada día engañarán a muchos. Y es la única manera de explicar entonces la cantidad de seguidores que estas sectas congregan. Es un asunto diabólico. No es sino que alguien empiece a decir cuándo es el fin del mundo, de la fecha, del mes, del día, y empiece a profetizar cosas y se amontona la gente oyendo a los falsos mesías. Y por eso el Señor dice a sus discípulos: tengan cuidado, pueden ser engañados. Muchos van a venir diciendo: yo soy el Cristo. Y en el versículo 6 sigue diciendo el Señor otras cosas. ¿Qué sigue diciendo? Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces el Señor dice que van a oír también de rumores de guerra. Y como el Señor dijo esto hace 2000 años casi, ¿por qué el Señor dijo eso? ¿Qué pasó allá en ese momento? ¿Qué pasó con esos discípulos a los que el Señor les está diciendo esas cosas? Y aquí tenemos que acudir a los historiadores otra vez. Hay dos historiadores de ese tiempo. ¿Qué haríamos sin los historiadores? Hay dos historiadores, pero especialmente uno que se llama Flavio Josefo, que observó la situación y todo. Y él dijo que antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, porque él también estuvo en la destrucción de Jerusalén, dice que hubo guerras entre ciudades y la nación judía se levantó contra los samaritanos, contra los sirios y contra los romanos. Y hubo conmociones, insurrecciones, sediciones en el imperio romano. Y muchos fueron perseguidos. Y los emperadores romanos asesinaron a muchos. Emperadores como Calígula, Claudio y Nerón. 3 emperadores muy sanguinarios. Otra realidad que nosotros tenemos que mirar cuando leemos estas cosas es que desde que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo hasta hoy, nosotros hemos venido oyendo de guerras y rumores de guerras. Según un dato que estuve investigando, en los últimos 5000 años de historia, la humanidad no ha tenido sino 900 años de paz. Pues sumando todo, desde el año 1000 hasta nuestros días, se calcula que las guerras han causado 148 millones de víctimas. Casi las 2/3 partes durante las contiendas en el siglo XX. Y desde 1945 hasta finales del siglo XX hubo 140 guerras, con 13 millones de muertos. Y las cifras varían. Pero todo esto es para mostrar que ha habido guerras y mortandades y masacres y víctimas en todo el mundo, soldados y civiles. Entonces, hasta hoy hemos oído de guerras y rumores de guerras. No solamente los discípulos a los que el Señor les dijo estas cosas. Y el Señor dijo a sus discípulos entonces que ellos iban a presenciar guerras, penurias y todas estas cosas. Y les dijo: pero aún no es el fin. Es decir, aún no es el fin del mundo. Cuando ustedes van a ver esas cosas, pero cuando las vean no se alarmen, aún no es el fin. Y para los tiempos de Jesús,
el fin fue el fin de Jerusalén para los judíos, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y el fin del Estado judío, porque los judíos fueron desaparecidos y se regaron sobre toda la faz de la tierra. El famoso pueblo de Dios del Antiguo Testamento finalizó en el año 70. Y luego en el versículo 7 el Señor que sigue diciendo, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice entonces que se levantará reino contra reino en guerra. Y se sabe que antes de la destrucción de Jerusalén hubo muchas guerras y peleas entre provincias y poblaciones. Pero hubo hambres también, hubo hambre. Dos historiadores, Josefo, el que les mencioné, y otro que se llama Tácito, ellos dicen, escriben en sus... Usted puede encontrar esto en la red, puede buscar los anales de Tácito. Es muy interesante esas investigaciones. Y ellos dicen que ellos mencionan varias hambrunas y terremotos en Palestina, unos años antes de la destrucción de Jerusalén. Por otra parte, desde que el mundo existe, han habido hambrunas, terremotos. Esta semana hubo uno en México, que afectan al mundo en general. Hubo hambrunas en aquella época y hay hambrunas también hoy en día, porque hay unas regiones del planeta donde hay mucha hambre y miseria. Y el Señor dijo también que habrían pestes, hambres, terremotos, y peste siempre ha habido. Entre 1346 y 1361 hubo la terrible peste negra. Eso es historia, que mató, ahora varían las cifras. Algunos dicen que fueron 30 millones, otros que fueron 40, otros que fueron 50 millones mató la peste negra en Europa. Fue terrible. La gente moría y moría por miles y no había qué hacer. Nadie descubría cuál. Hasta al fin descubrieron que la peste negra la transmitía la pulga de las ratas. Pero mientras tanto murieron millones. Y hoy en día los científicos trabajan permanentemente para descubrir vacunas contra los millones de virus que amenazan matarnos. Y no sabemos que puede venir una gran peste que puede diezmar a la humanidad y no encontrar los remedios. Y terremotos, siempre los ha habido. Nuestro Señor les dice entonces a los discípulos, que no solo nosotros ahora lo estamos viendo, sino a los discípulos que les dijo en esa época, que ellos iban a presenciar muchas cosas de estas. Y luego les dice que todo eso, ¿qué será? Versículo 8. ¿Qué será todo eso? Dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces el Señor les dice, cuando ellos dicen, Señor, necesitamos una señal de la venida de tu reino, el Señor les dice, mucho cuidado, porque muchos van a ser engañados. Se levantarán falsos cristos. Habrán guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, hambres. Muchas de esas cosas los discípulos de Jesús observaron antes de la destrucción de Jerusalén. Pero el Señor les dice, no se alarmen, porque todavía no es el fin, son principios de dolores. Y es una advertencia para que ellos que escuchaban vieran que esas calamidades, todo eso indicaba solamente el comienzo.
Eran asuntos que tenían que suceder, pero nada de eso indicaba la llegada inminente del fin del mundo con la segunda venida de Cristo. Eran principios de dolores. Ahora, en el griego hay una palabra que se usa muy interesante, porque sabemos que nuestra Biblia fue traducida del griego. Una palabra que cuando habla de principio de dolores, lo que quiere decir es que son dolores como los dolores y sufrimientos de una mujer que está en parto, como los dolores del parto. Porque cuando una mujer está encinta y se acerca a su alumbramiento, comienzan los dolores, pues hay un periodo hasta que da a luz, y a veces en algunas se demora, pero es de mucho sufrimiento. El Señor dice que los principios de dolores son algo parecido, significa como eso. Todo lo que estaba sucediendo y lo que va a suceder, dice el Señor, son principios de dolores. Pero cuando llegue el parto será más doloroso aún. Y la verdad es que una mujer cuando está embarazada y llega al parto, pues vienen dolores tremendos, aunque hoy en día se han inventado muchas cosas para que no sufra. Pero cuando es natural vienen dolores, todo eso, hasta que da luz el hijo deseado. Y el Señor dice entonces que el fin del mundo será así, será como un parto, con grandes sufrimientos. Y el apóstol Pedro dijo entonces que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Ya no existirá el pecado, y al no existir el pecado quiere decir que el reino de Dios ya se habrá consumado, pero también Cristo habrá venido por segunda vez. Entonces el Señor le dice a sus discípulos: tranquilos, todavía no es el fin. Les advierte que sean cautelosos, no empiecen a ver señales en todo acontecimiento que vean o oigan. Sí, Jerusalén va a ser destruida, todas esas cosas sucederán, pero todavía no se puede decir que son señales seguras del fin del mundo, porque muchas de esas cosas suceden en el mundo frecuentemente. Y esa cautela que el Señor le dice a sus discípulos es necesaria hoy. Hoy es necesaria. Todo el mundo tiene curiosidad por el futuro. Y por eso esta gente que dice adivinar el futuro y profetizar el futuro y conocer el futuro y ser clarividente, toda esta gente monta un negocio fabuloso porque la gente quiere saber qué será el futuro. Y de tiempo en tiempo entonces aparecen visionarios, místicos, falsos profetas, interpretando todos los acontecimientos actuales para aterrorizar a todo el mundo sobre un fin inminente. Pero mire usted que según Marcos capítulo 13:32, ¿qué dijo el Señor en este evangelio? Otra cosa que dijo el Señor, pero que es registrada aquí en este evangelio de Marcos, en el capítulo 13, versículo 32. Está el Señor hablando de lo mismo, pero desde la perspectiva de Marcos. Y aquí en Marcos 13:31 el Señor dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y viene entonces una parábola que el Señor muestra ahí. Pero lo importante es, el Señor es claro y dice: el día preciso, el mes, la hora precisa nadie la sabe. Ni siquiera Jesús la sabía en ese momento.
Y esa es una verdad práctica que debemos tener siempre presente. Nosotros sí creemos con todo el corazón y tenemos claro eso, que nuestro Señor regresará en persona a este mundo a juzgar a vivos y muertos. Por eso celebramos la cena del Señor. Y cuando celebramos la cena del Señor lo hacemos como una recordación de que hay que hacerlo hasta que Cristo venga por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Pero el periodo preciso, el año, el mes, el día, la hora, nadie lo sabe. Sabemos que el fin llegará cuando este mundo no lo espera, cuando menos lo espera. En cuanto a nosotros, debemos estar siempre preparados para el regreso del Señor. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto, caminamos por la fe, no por la vista. No empezamos a especular y a mirar en todas las cosas que suceden, ya están, ya. No, el Señor dice, muchas cosas van a suceder antes. Mientras tanto, creemos en Cristo, servimos al Señor, seguimos a Cristo, le amamos, para que cuando Él regrese estemos listos para encontrarnos con Él. ¿Cuándo? No sabemos. Tampoco podemos caer en la incredulidad en la que cayeron los primeros cristianos. Segunda de Pedro 3, 4, 8. Segunda de Pedro 3, 4, 8. ¿Qué dice allí en segunda de Pedro 3, 4, 8? Allí hay una cosa importante que debemos decir. El 3, leamos también el 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, es decir, según sus propios pecados, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces había en la iglesia, aparece algunos diciendo: pero mi papá murió y Cristo no vino, y yo estoy aquí, parece que yo no veo nada de lo que Jesucristo dijo. Y por eso entonces el apóstol escribe algunas cosas. Y en el versículo 8, ¿qué dice? Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera que esa es la situación. El tiempo de Dios no se puede medir como el nuestro. Aquí dice el apóstol que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para nosotros han pasado 2000 años desde que Jesucristo dijo esto. Pero para Dios, que es eterno y mora en la eternidad, 2000 años es un instante. Para Dios no es nada. Para nosotros sí. Pero aquí está diciendo que tenemos que tener cuidado con la incredulidad y no empezar como dijeron algunos: no, eso yo creo que eso tal vez, quién sabe si será cierto. Ahí sí la obra del diablo empieza a hacer su trabajo en el corazón y a sembrar la duda. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este pasaje? En efecto, han pasado 2000 años aproximadamente desde que Cristo dijo estas palabras. Jerusalén fue destruida,
se cumplió muchas cosas que ya hemos visto, pero siguió el mundo y han habido guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, falsos cristos, todo esto. Cristo no ha venido. Mientras tanto hemos venido oyendo todas estas cosas. Muchos falsos profetas se han levantado. El Evangelio ha seguido predicándose sobre toda la creación. Pero tenemos que recordar que todo eso son principios de dolores. Aún no es el parto. Aún estamos en principio de dolores. Pero un día de estos nuestro Señor volverá por segunda vez y llegará el fin de este mundo. Y mientras tanto, ¿qué? El apóstol Pedro lo dice ahí en 2 de Pedro 3:11. Cuando uno lee este pasaje del apóstol Pedro, uno ve esa tremenda seguridad que él tenía sobre el fin. Y aquí en 11 él dice lo siguiente: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aquí dice que nosotros tenemos que andar entonces en santa y piadosa manera de vivir. Entonces, hermano, finalmente, no crea todo tipo de doctrina que anda por ahí. Porque a veces aparece un predicador carismático diciendo que él tiene la última revelación y empieza a poner fecha y día y hora y a interpretar las cosas y decir que ya inmediatamente, ya Cristo va a venir ahora mismo, tal vez esta noche. Algunos ni ponen a los hijos a estudiar porque dice, ¿para qué si ya Cristo ya va a venir? Y muchas otras cosas que se inventan. Entonces, no crea todo tipo de doctrina que anda por ahí. No se deje engañar como la gran mayoría por las falsas profecías de los visionarios modernos. Crea por fe y no porque vea alguna señal. Después de haber explicado detalles sobre la venida del Señor, el apóstol Pablo finalizó con lo siguiente en 1 de Tesalonicenses 5:9. 1 de Tesalonicenses 5:9. Mire lo que dijo el apóstol Pablo después de hablar del fin del mundo y de las cosas terribles que van a pasar. Dijo lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una promesa grande de Dios. Los que hemos creído en el Señor y somos hijos de Dios y cristianos, no estamos puestos en este mundo para recibir la ira de Dios, porque Jesucristo en la cruz nos ha salvado, sino que estamos es para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 10 que dice: quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es decir, ya sea que sigamos despiertos en este mundo, o sea que durmamos en la muerte, en espera de la resurrección, vivamos con Él. Y el 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso es lo que tenemos que hacer. Uno no anda preocupado por las cosas que suceden, y qué cosa tan terrible, y guerras y cosas terribles. Ahí andan diciendo que
donde haya una guerra con Corea, hermano, puede desaparecer la mitad de la humanidad. No, nosotros eso no nos preocupa. Seguimos con nuestra fe confiando en el Señor y en lo que Él ha dicho. ¿Es usted consciente que ahora que ha creído, usted le pertenece al Señor? ¿Que usted vive con Él? Realmente no debiéramos asustarnos por las cosas terribles que vemos o que veremos, que sucederán en este mundo, porque nosotros pertenecemos al Señor. Somos de Él. No estamos puestos para la ira de Dios, estamos puestos para la salvación que Cristo nos ha dado. Y bajo las alas del Señor estaremos seguros, confiados en Él. ¿Cómo es su fe? La fe que usted tiene en el Señor. Por eso hice la pregunta: ¿usted es consciente que ahora que ha creído le pertenece al Señor? Y no importa lo que pase a nuestro alrededor, somos de Cristo. Y no importa, puede que el Señor venga muy pronto y esto se acabe, gloria a Dios. Puede que no, como le pasó a los discípulos aquí, han pasado 2000 años y no ha venido, gloria a Dios, pero yo sigo esperando con la fe puesta en Cristo, que es mi Señor y Salvador, y quien me ha hecho estas promesas. ¿Cómo es su fe? Vamos a orar.